Jesús me pasó un título que bueno, le llama En busca del medicamento efectivo en las enfermedades raras y poco frecuentes, y no sé si seremos capaces en este rato de encontrar ese medicamento, pero bueno, yo creo que por lo menos los ponentes nos van a dar pistas de cómo afrontar un poco el futuro de los tratamientos en estas enfermedades raras o poco frecuentes. Y con su experiencia y su conocimiento, que agradecemos también que hayan venido aquí para contarnos, y las implicaciones éticas y sociales que tiene el uso de los medicamentos huérfanos en estos pacientes, y a veces la no utilización de estos medicamentos. Quiero dar las gracias también a las empresas que patrocinan la jornada, porque muchas veces siempre están dispuestas a echar una mano, y las asociaciones de pacientes hacen falta y están dando la cara, y un agradecimiento, ¿vale? La mesa la vamos a estructurar. Yo voy a hacer una presentación señalando los 3 puntos más, bueno, no más importantes, sino 3 puntos que me preocupan o que desde mi punto de vista son significativos, y luego cada uno de los ponentes pues tendrá 10 minutos para hacer una reflexión sobre esto. Luego entraremos en el debate y haremos un turno de preguntas, si os parece. Pues paso a presentar a los ponentes. Por videoconferencia está José Luis Poveda Andrés. Él, además de amigo, es doctor en farmacia y especialista en farmacia hospitalaria. Es director del área clínica del medicamento y jefe de servicio del Hospital de la Fe en Valencia, presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad, y bueno, yo creo que todo el mundo le conoce porque es un experto en las enfermedades raras o poco frecuentes. A continuación, me habéis fastidiado con el micrófono pero bueno, no pasa nada, yo me dejo. Silvia Manrique Rodríguez, ella también es farmacéutica de hospital y trabaja en el Hospital Materno-Infantil del Gregorio Marañón. Ella además está aquí porque coordina el grupo de enfermedades raras dentro del Hospital Gregorio Marañón, que este grupo depende de la Comisión de Farmacia y Terapéutica del hospital. Y también nos acompaña Rosalía Gonzalo Corral. Ella es farmacéutica comunitaria, tiene una farmacia en Madrid. ¿Dos gemelas? Somos gemelas, sí, dos farmacéuticas gemelas, sí. Y además es profesora de farmacia de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, ¿vale? Entonces, bueno, ya sin más voy a pasar a hacer la presentación, bueno, a introducir la mesa un poco con los puntos a destacar. Lo primero que me gustaría destacar es que, bueno, la falta de un diagnóstico certero muchas veces en estos pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes hace que, bueno, que sea muy complicado tener un tratamiento. Y de hecho, la mayoría de los tratamientos para estos pacientes son tratamientos sintomáticos. Son sintomáticos porque no hay un tratamiento específico, efectivo, que modifique el curso de la enfermedad o que la cure. Y bueno, hay veces que cuando este medicamento está, los pacientes pueden tener problemas de acceso. Nos hablará ahora José Luis de este tema, y pueden tener problemas de acceso porque el medicamento no esté financiado en un momento determinado o porque haya un desabastecimiento. Bueno, un aspecto positivo es que en los próximos años se espera un crecimiento en la inversión en medicamentos huérfanos, y esto lo que va a implicar es un aumento del gasto farmacéutico, sobre todo del gasto farmacéutico hospitalario, y va también a hacer que las enfermedades raras o poco frecuentes estén cada vez más presentes en el debate
sobre la necesidad de que la sociedad ponga un especial cuidado en este colectivo de pacientes. Necesitamos nuevas estrategias para que la innovación terapéutica también avance en el campo de las enfermedades raras y encontrar modelos o soluciones que nos permitan a los sistemas de salud públicos poder seguir pagando los medicamentos, quizá no en el rango de precios que manejamos actualmente o en el que se ha manejado en los últimos años, sino medicamentos que sean asequibles, a un precio asequible, en concordancia con los objetivos de la estrategia farmacéutica europea, que aboga por eso, por medicamentos asequibles para que los sistemas sanitarios continúen siendo financieramente sostenibles, y modelos flexibles, pues que nos basemos en la evaluación a medio y largo plazo para buscar las garantías necesarias con su uso. Bueno, y ya por último, decir que desde mi punto de vista se necesita una regulación normativa y el desarrollo de documentos técnicos centrados en la evaluación que reduzcan los márgenes de interpretación de las decisiones de precio y financiación, le den cierta garantía mayor seguridad jurídica a las empresas y que permitan que determinados medicamentos, aunque cuando se pueda argumentar una alta incertidumbre, se puedan empezar a utilizar y cambiar la aprobación a cambio de una monitorización rigurosa de los resultados en la práctica real. Y creo que para las enfermedades raras o poco frecuentes esto va a ser importante. Bueno, José Luis, si quieres te doy paso y nada, muchas gracias. Bueno, comentar que José Luis se va a tener que retirar a las 11 porque le ha surgido un tema que ha sido lo que ha impedido que él esté hoy aquí de forma presencial. Bueno, el tema es muy conocido. Han sido las elecciones autonómicas y los cambios que ahora están produciéndose y que están tensionando a los diferentes agentes, incluido a mí, en dar paso e informar a la gerencia saliente, a la entrante y a todos los casos, ¿no? Entonces, pues bueno, perdonar que no haya podido estar. Cuando intento compartir la pantalla, me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. Si fuera tan amable. Voy a intentarlo. ¿Puedes probar ahora? A ver, voy a ver ahora. No, dice que está inhabilitado. ¿Y ahora? Ahora sí. Compartir. A ver si... Yo no lo puedo ver. Sí, se ve ya, ¿vale? José Luis. Se ve ya, ¿vale? Y después, si no pasa o algo, me lo decís también, ¿vale? Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a toda la organización. La verdad es que lamento no poder estar ahí y sobre todo estar con mi compañero y amigo, aparte de Silvia, que nos conocemos también, y los dos participamos en el grupo de Orfasep y bueno, no tenía el placer de conocer a Rosalía, pero seguro que hubiéramos podido generar un debate también muy enriquecedor, ¿no? Entre la colaboración del hospital y la oficina de farmacia. Lamentablemente, pues las circunstancias marcan a veces y estos acontecimientos, pues bueno, pues no dependen de ti, sino realmente son difícilmente agendables. Bueno, pues yo voy a hablar un poco del acceso a los medicamentos huérfanos al hilo, ¿no? de esta mesa, ¿no? Que yo creo que tiene que ver con que esto es un reto compartido entre todos. Me han pedido también que sea breve, que esté 10 minutos y es lo que haré. Porque yo creo que lo primero que tenemos que interiorizar es que
este paradigma de la rareza, ¿no? La diferencia tan importante que hay entre las enfermedades raras y las enfermedades comunes. Esto, para los que nos movemos en el campo de las enfermedades raras, es algo que ya hemos interiorizado, pero a veces yo creo que el conjunto del sistema, incluidos los evaluadores, a veces pues estas diferencias, ¿no?, que marcan el tamaño del mercado, el interés del sector, la dificultad del propio ensayo clínico, la imposibilidad de tener a veces brazos comparadores, etcétera, o el desconocimiento a veces del propio curso de la enfermedad y de la evolución, ¿no? Hace que muchas veces sea complicado la interpretación de esto, de lo que hablábamos del medicamento efectivo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso son incertidumbres con las que hay que tomar decisiones, ¿no? Lo señalabas tú, y yo creo que muy atinadamente, ¿no? Hay muchas dificultades para los pacientes con enfermedades raras. La demora del diagnóstico obviamente conduce también, y tampoco lo debemos olvidar, bueno, a veces a la pérdida de ventana de oportunidad para los tratamientos, los casos que hay, pero hay claramente una falta de tratamientos autorizados y a veces hay desigualdad en la accesibilidad al tratamiento. Y no hablo solo del territorio español, sino de toda la Unión Europea, ¿no? Realmente esto no es un problema nacional, es un problema de toda la Unión Europea. En este desarrollo que se hizo con diferentes partners, ¿no?, tanto de colaboración pública-privada como organizaciones relacionadas con el mundo de las enfermedades raras en la Unión Europea, ya nos decía en una de las recomendaciones la necesidad de disponer de medicamentos, ¿no?, y que además fuéramos capaces de hacerlos accesibles a todos. Realmente es importante señalar, aunque ya haga mucho tiempo, el gran estímulo legislativo que hizo la Unión Europea, bueno, para precisamente favorecer la investigación y que pudiéramos tener medicamentos disponibles que fueran accesibles a los pacientes, ¿no? Yo creo que hubo un cambio, obviamente, con este marco legislativo, concretamente con la Directiva Europea, que ha hecho que, si vemos el crecimiento de medicamentos con designación huérfana y autorizados, pues vemos que realmente ha habido un impulso muy importante. Claro, autorizar los medicamentos y tener designación huérfana no es sinónimo siempre de tener acceso, ¿no? No he querido traer datos de España específicamente, sino ver que este es un problema europeo, yo diría que internacional, pero europeo, ¿no? Bueno, que nos dice, bueno, que España en términos de aprobación estaría más o menos sobre la media. Es verdad que esto del vaso medio lleno, medio vacío, pues cada uno lo ve de una forma, y obviamente si uno se compara con aquellos países, ¿no?, que digamos que son las economías más emergentes, como son Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, aunque ya no está en la Unión Europea, pues probablemente aspiraríamos quizá a estar en ese bloque. Pero la Unión Europea está constituida por multitud de países y realmente vemos que hay muchísimas diferencias entre aquellos países que tienen mayor acceso y menos. Y eso es algo que le preocupa a la Unión Europea, y realmente todo el marco legislativo de la estrategia farmacéutica europea va en este sentido. Cómo favorecer no solo la innovación, sino sobre todo favorecer que el acceso llegue a los pacientes. Bueno, no solo hablamos de disponibilidad, sino también es verdad que hay diferentes restricciones en cuanto a las indicaciones aprobadas por la propia EMA, que hacen que, bueno, a pesar de que un medicamento pueda estar en un hospital o en el sistema público, pues a veces tenga restricciones en el uso. Y esto es un poco, no tiene mayor interés si tenemos el 52 y el 48. Yo creo que eso es importante saber, pero sobre todo es ver un poco la foto de forma general. Y otro de los aspectos que yo creo que también es un área de mejora, obviamente, es el tiempo que se tarda entre la autorización por parte de la EMA y la decisión de precio y financiación. Yo creo que eso está ocurriendo de forma general en todos los países, pero bueno, es verdad que hay países que realmente han solucionado esto de una forma más eficiente de la que hemos hecho nosotros. Y yo creo que eso nos tiene que hacer un poco a reflexionar si el modelo que estamos teniendo pues es realmente el oportuno, ¿no?, para conseguir la autorización, pero sobre todo para reducir los tiempos y la incertidumbre que generan en los pacientes. Bueno, esto es realmente los datos que sacaba, ¿no?, de esta media de 27 países. Bueno, pues ya vemos que existe un aumento realmente que se ha producido en estas decisiones de medicamentos huérfanos. También se ha producido específicamente y más concretamente en los no oncológicos, ¿no?
lo cual también nos da. Claro, ¿y qué es lo que viene? Porque si ya tenemos una bola importante, ¿no? Digamos, donde más de la mitad de los fármacos no están aprobados o tienen resolución de precio y financiación pública, lo que nos viene es una bola muy importante, ¿no? Si vemos los medicamentos aprobados por Prime, en esto, si no me equivoco, eran medicamentos oncológicos, pues ya vemos el porcentaje de terapias avanzadas, de sustancia química y de productos biológicos. Es decir, bueno, es muy importante el número, ¿no? de terapias avanzadas que nos vienen, que va a ser probablemente el próximo marco regulatorio, ¿no? El próximo marco terapéutico, ¿no? Claro, 8 terapias de 14, pues es muy importante y también en los no oncológicos todavía es más importante. De las 34, 19 son terapias avanzadas, 7 son sustancias químicas y 8 son productos biológicos. Y ya sabemos, porque tenemos experiencia con las 5 aprobadas, que las terapias avanzadas realmente pues tienen unos precios muy elevados. Por tanto, yo creo que estamos, bueno, ante una gran oportunidad para los pacientes, pero también ante un gran desafío para los sistemas sanitarios. Y básicamente este desafío no va a venir, yo creo que del mundo biológico y del mundo químico, sino precisamente de estas terapias avanzadas, terapia génica, terapia celular, terapia tisular. Muchos productos, como hemos visto, para llegar. En estos momentos, la situación en España de lo que serían las terapias avanzadas, pues ya veis que hay 16 aprobadas en la Unión Europea, en España hay 5 en estos momentos autorizados y pendientes de autorización muchos. Bueno, hay que poner el foco, por tanto, en 2 elementos que yo creo que no están resueltos, la elevada incertidumbre y el elevado coste. Y esto genera, yo creo que ha generado y va a generar todavía más una tormenta perfecta. La elevada incertidumbre no es algo nuevo, ya sabemos que esto va consustancial y no se ha solucionado de forma importante desde las primeras aprobaciones de los fármacos huérfanos. Lo hemos visto a lo largo del tiempo, incluso comparado con situaciones con antineoplásicos, que por otra parte pues también a veces sus modelos de ensayos clínicos pues también tienen muchas limitaciones, pues aún así todavía las comparaciones son en términos de robustez de la evidencia todavía inferiores, y que no decide las terapias avanzadas, bueno, donde existen incertidumbres obviamente del riesgo-beneficio no solo a corto plazo, sino también a largo plazo, aparte de lo que sí por el coste. Y el elevado impacto económico nos lo decía el informe de la evaluación de financiación y fijación de precios, que aparecía en febrero del 2021. Esto es, digamos, el crecimiento que se ha producido a nivel del Sistema Nacional de Salud en términos de facturación de medicamentos huérfanos. En el 2021 se computaban de enero a noviembre, pero ya veis que solo en esos meses, faltaba un mes, pues ya se superaba con creces. Claro, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, en términos medios hemos ido incrementando desde el 8,5% de los presupuestos. Hay algunos hospitales, como el que trabajo yo, que superan ya más del 35% de todo el presupuesto, pero de forma general para el sistema estamos ya casi en el 10,3% de todo el gasto farmacéutico. Es verdad que en términos de receta todavía muy bajo, 0,05%, pero si juntamos el hospital más la receta estaríamos en el 5,5% de todo lo que dedicamos a medicamentos. Por tanto, a pesar de que tenemos pocos medicamentos, pues ya, digamos, la factura va creciendo de forma importante. Y claro, esto plantea grandes incertidumbres para las 2 agencias que deciden. Primero, la Agencia Europea, que tiene que decidir realmente y evaluar las incertidumbres en términos clínicos, y también aquellos que tienen que evaluar el valor del fármaco y decidir si hay reembolso y financiación pública. Y esto tensiona, ya lo hemos visto, tensiona a todos, tensiona a los profesionales, tensiona a las instituciones, tensiona a la sociedad, y cada vez más va a tensionar también al sistema judicial, donde cada vez va a haber más denuncia, ¿no? Bueno, esto no lo hemos solucionado, nadie ha dado la respuesta de cómo identificar este valor terapéutico y valor social, y a pesar de bueno, algunas aproximaciones, ya se ha visto claramente que el coste por ABAC y sobre todo los parámetros que nos movíamos pues no responden. ¿Qué podemos hacer? Hombre, tenemos un marco legislativo que nos habla de la gravedad, necesidades específicas, valor terapéutico y social. Y también hay un documento informativo sobre la financiación y fijación de
de precios que ha hecho este comité de expertos, que nos hablan realmente de seguir avanzando en esta evaluación desde todos los puntos de vista, incluida la evaluación económica. Pero José a Luis, fecha de hoy realmente ¿me nadie tiene escuchas? respuestas de cómo evaluar esto, cómo correlacionar la falta de evidencia clínica y económica con el alto coste de los medicamentos, y quizá haya que pensar diferente. Desde la sociedad hemos impulsado, desde luego, el análisis de decisión multicriterio aplicado a la evaluación de medicamentos, no como una única herramienta, sino como una herramienta complementaria con las informaciones que puede hacer de económicas, del grupo Génesis, etcétera, pero también una información que nos puede dar una valoración o un proceso deliberativo que nos puede dar una mirada diferente para entender el valor de los medicamentos, incorporando a todos los profesionales sanitarios. Dime, Juan Carlos. No, dime. Vale. Bueno, tenemos análisis de decisión, nuevas fórmulas de financiación, hemos visto cómo han ido creciendo y las diferentes fórmulas que se han presentado. Yo creo que este ha sido un gran paso. Y el acceso temprano. Yo creo que esto es otro de los grandes retos que tenemos en estos momentos, ¿no? Cómo conseguir este acceso temprano, entre otras cosas porque los pacientes han participado y siguen participando de una forma clara en los ensayos clínicos y debíamos de dar posibilidades a este acceso. Bueno, yo creo que el mundo no está en lo que hemos visto, sino precisamente en lo que no estamos viendo, en las pruebas basadas en datos del mundo real y en el manejo de los datos. Y ahí tenemos que cambiar nuestro marco regulatorio, el de investigación y desarrollo y sobre todo el de la práctica clínica. Hay aproximaciones ya, en la aproximación de la Unión Europea con el proyecto Darwin, que creo que va a dar luz un poco a este proceso de incorporar el Real World Evidence a la hora de toma de decisiones y a la hora de fijar un precio que pueda ser modificado a lo largo del tiempo. Y también yo creo que es lógico que empecemos a replantear si el modelo que tenemos económico en las enfermedades ultra raras con este tipo de medicamentos no exigiría un fondo económico específico a nivel nacional. Bueno, yo creo que hay diferentes posibilidades y el último marco que creo que tiene que ver también con lo que nosotros en nuestro entorno podemos hacer, que es esta formulación magistral que ya venimos haciendo desde los hospitales, que de alguna forma se ha consensuado y se ha establecido y normalizado a través de la propia sociedad en esta plataforma online de fórmulas magistrales. Y desde luego el futuro de los servicios y gran parte del futuro para acceder a estos medicamentos tendrá que venir, aparte de obviamente de las comerciales, de las académicas, a través de la elaboración de terapias avanzadas. Algunos hospitales hemos iniciado este proceso de elaboración. Podemos fabricar diferentes tipos de medicamentos que están acreditados por la Agencia Española del Medicamento y, por tanto, ya disponibles para los pacientes. Muchos de estos pacientes pues, han sido tratados este año y realmente, bueno, dan posibilidades terapéuticas que si no, no serían posibles. Yo creo que, termino ya, este es un acceso, es un compromiso de todos que nos exige un principio de acceso, pelear por el principio del valor, trabajar con el principio de colaboración y un principio también que me parece muy importante, que es el de la transparencia de todos los agentes, incluida también, por supuesto, la industria farmacéutica. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. No sé si está mucho tiempo o poco. Sí, no, bueno, ha estado bien. Nada, muy gracias, José Luis, nada, por darnos la visión tu visión, la visión que tenéis desde un gran hospital. Y bueno, luego hablaremos con Rosalía de la formulación magistral también en la oficina de farmacia, pero lo que está claro que la formulación magistral de las terapias avanzadas ya la tenemos en nuestros hospitales, ya las tenemos y la estamos haciendo, estamos empezando. Ya hay terapias avanzadas que estamos fabricando hospitales para pacientes concretos y nada. Muchas gracias, José Luis. Cuando te tengas que desconectar, pues te desconectas y ya está, ¿vale? Sí, voy a apagar la cámara para no molestar con la imagen y ya está. Venga, muchas gracias. Pues Silvia, cuando quieras. Bueno, yo sumarme a los agradecimientos de José Luis, bueno, a ti, Juan Carlos, por la presentación y a Jesús por haberme invitado a participar en la jornada. Y bueno, cuando hablamos de enfermedades raras y de medicamentos huérfanos, pues ha quedado claro, tanto en el día de ayer como también ahora con la presentación de José Luis, que los retos a los que nos enfrentamos son numerosos, ¿no?, por parte de todos los profesionales sanitarios implicados en el manejo de estos pacientes.
Y cuando yo me planteo, ¿no?, nosotros como farmacéuticos concretamente, ¿no?, que es de lo que vamos a hablar también en esta mesa, ¿no?, qué podemos hacer como farmacéuticos para mejorar un poco, ¿no?, o para facilitar, ¿no?, la vida a pacientes con enfermedades raras, pues pienso que como especialistas en el medicamento pues tenemos una posición bastante privilegiada porque podemos participar en todas y cada una de las etapas del proceso de utilización de medicamentos y por lo tanto se nos plantean pues muchas oportunidades, ¿no?, para poder intentar aportar valor al proceso asistencial de estos pacientes, ¿no? Participamos, ha dado ya José Luis algunas pinceladas, ¿no?, pero participamos en el proceso de evaluación, de selección, de posicionamiento de medicamentos, de nuevas alternativas farmacoterapéuticas, compramos los medicamentos en los hospitales, por ejemplo, ¿no?, y eso pues, bueno, nos da también cierta capacidad, cierto margen de maniobra para poder intentar agilizar la disponibilidad de tratamientos a los pacientes, ¿no?, y de alguna manera pues, buscar ese acceso precoz, ¿no?, o por lo menos no demorarlo demasiado, que tan importante es, ¿no?, cuando hablamos del tratamiento, ¿no?, de estos pacientes cuando lo hay, ¿no?, que ya ha quedado claro que no todas las patologías tienen un tratamiento potencialmente eficaz. Pero intervenimos también en la elaboración de los medicamentos, como hemos dicho, intervenimos en la dispensación, o sea que tenemos también otra oportunidad ahí, ¿no?, para contactar con los pacientes, para informar y educar a los pacientes, de la mano también de los profesionales sanitarios, ¿no?, información y formación a los profesionales sanitarios que trabajan también con nosotros. Disponemos de datos, ¿no?, y eso sabemos todos, el valor incalculable que tienen los datos para el sistema sanitario, ¿no?, y que bueno, suponen el futuro. Y yo creo que bueno, pues una de las cosas que debemos hacer en primer lugar para que todo esto realmente funcione y fluya es buscar integrarnos en los equipos de trabajo multidisciplinares, ¿no? Estamos acostumbrados a ver pues, que pacientes con estas patologías, que además tienen muchas veces afectación multiorgánica, ¿no?, y que están en manos de múltiples profesionales médicos, ¿no?, tenemos que de alguna manera integrarnos, ¿no?, en ese equipo de trabajo y creo que como farmacéuticos estamos entrenados, ¿no?, en luchar por la integración, ¿no?, con el resto de profesionales sanitarios y creo que cada vez nos vamos desenvolviendo mejor y vamos creando necesidad, ¿no?, en nuestros equipos y cuando pensamos en un abordaje multidisciplinar con médicos de distintas especialidades, con enfermería, con fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, ¿no?, pues el farmacéutico tiene que estar ahí de alguna manera, ¿no? Tenemos que buscar nuestro hueco, ¿no?, en los equipos de trabajo porque el trabajo en equipo en estos pacientes optimiza el tratamiento, ¿no? Y tenemos que intentar pues, participar activamente en la planificación y en las decisiones terapéuticas que se toman con estos pacientes, seleccionando pues, los que más se puedan beneficiar de determinadas intervenciones terapéuticas, monitorizando la evolución, ¿no?, y la respuesta a estos tratamientos, informando, detectando posibles problemas relacionados con la medicación, ¿no? O sea, importante la integración con los equipos asistenciales e importante también la integración con los pacientes, ¿no?, porque el modelo, pues afortunadamente, de atención a pacientes va cambiando, ¿no?, y ahora es un modelo mucho más centrado en el paciente, ¿no?, que le escucha, que lo incorpora, ¿no?, en las decisiones y nosotros pues tenemos que estar ahí, desde luego. Y además es que voy más allá, no solamente en nuestro ámbito, ¿no?, en mi caso a nivel de los hospitales, sino intentar buscar también dar el salto, ¿no?, a otros niveles, ¿no?, y de alguna manera intentar garantizar una continuidad asistencial, ¿no?, en estos pacientes que tan dependientes de la asistencia sanitaria son, ¿no? Y bueno, pues conseguir interactuar pues, con otros colectivos, ¿no?, pues en primaria, a distintos niveles, ¿no?, oficinas de farmacia, ¿no?, y que de alguna manera es, yo creo, ¿no?, la forma en la que nosotros como farmacéuticos podemos intentar aportar nuestro granito de arena, ¿no?, en cada una de las etapas por las que estos pacientes van a ir pasando. La participación del farmacéutico de una forma activa en el hospital, ya se lleva haciendo desde hace muchos años. Es más, desde el año 2002
estamos, 2002-2003, estamos obligados, de la Ley de Cohesión de la Calidad del Sistema Nacional de Salud, estamos obligados los profesionales sanitarios a trabajar en equipos multidisciplinares. Lo que ocurre que bueno, es difícil y bueno, los farmacéuticos en el hospital lo hemos luchado, hemos demostrado, porque al final tú estás en el equipo cuando le eres útil al resto de profesionales, y la verdad que ahora es pues una cosa muy normal. Quizá a nivel de atención primaria todavía falta un poco más esa relación con la oficina de farmacia, pero al final tenemos que trabajar en equipo. Y bueno, trabajar en equipos multidisciplinares en las enfermedades raras o poco frecuentes todavía es más difícil, porque muchos profesionales de muchos hospitales es que no conocen o no conocemos las enfermedades, ¿no? Y bueno, hay que formarse, hay que tratar con los pacientes, hay que hacer el seguimiento, es muy importante, y bueno, nosotros tenemos que cualquier cosa que nos digan los pacientes, que nos demos cuenta, tenemos más facilidad para transmitirlo al resto del equipo, o al médico o al equipo de enfermería que lleve ese paciente, para tomar algún tipo de medida que haga falta. Pues nada, Rosalía, cuando quieras nos cuentas. Bueno, yo soy farmacéutica comunitaria desde hace muchísimos años, con vocación absoluta hacia mis pacientes y al estar pues alerta a todas esas necesidades que ellos tienen y que demandan en el día a día. Por supuesto, los farmacéuticos comunitarios estamos pues muy concienciados, por supuesto, con ese tiempo dilatado en el diagnóstico, ese problema en la accesibilidad a los medicamentos y, por supuesto, cómo merma pues esa autonomía que afecta negativamente en la calidad de vida no solamente de las personas que tienen una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente, sino además en sus familias y en su entorno en general. Y por supuesto, los farmacéuticos comunitarios tenemos una responsabilidad asistencial enorme en el control del medicamento, pero hay algo que nosotros hacemos de una manera magnífica, porque además es también parte de nuestra responsabilidad, es dar información coherente, información correcta al usuario que viene a nuestras farmacias, y por supuesto ser faro capaz de detectar aquellos signos o síntomas que nos hagan sospechar de cualquier enfermedad, para poder hacer una derivación lo más rápidamente posible, para que las personas tengan ese diagnóstico lo más precoz posible y puedan acceder a un tratamiento integral en beneficio de su salud, por supuesto, y de su calidad de vida, y por supuesto siempre pensando en que tenemos que llevar a cabo un trabajo colaborativo. Pero yo tengo dos reflexiones para mí importantes cuando pienso en las enfermedades poco frecuentes, en las enfermedades raras. Los farmacéuticos, por nuestra cercanía, los farmacéuticos comunitarios, por nuestra cercanía y por nuestra enorme capilaridad, no solamente somos unos agentes sanitarios y existenciales fundamentales, somos unos grandísimos agentes sociales. Y la reflexión es la siguiente: creo que también tenemos la responsabilidad de construir, favorecer, apoyar la visibilidad, ayudar a concienciar y a posicionar la realidad de estas enfermedades poco frecuentes. Y tenemos esta responsabilidad de construir ese posicionar ante la sociedad, hacer ver a la sociedad lo importante que es el apoyo social para estas personas, que la sociedad sea consciente de estas necesidades que tienen. Porque la realidad es que hoy en día, cuando vienen los pacientes a la farmacia, y a los farmacéuticos nos preocupa muchísimo estos problemas de desabastecimientos que hoy en día tenemos. Yo paso horas buscando medicamentos debajo de las piedras, pero cuando pensamos en estas personas que tienen alternativas terapéuticas muy escasas, tenemos que pensar que una de sus grandes preocupaciones es el no tener la medicación que ellos necesitan. Tenemos que pensar en el aislamiento que tienen, en la falta de información sobre la innovación, sobre los medicamentos y sobre cómo tienen que acceder a esos medicamentos. Entonces creo que el farmacéutico comunitario tiene una gran responsabilidad como agente social para hacer visible todas estas cosas.
Y otra cosa que a mí me preocupa también tremendamente, yo soy patrón en la Fundación UMAS con mi querida Blanca Fernández Laschetti, es la humanización. Es la humanización. Y como diría el doctor Julio Zarco, si estuviera aquí, presidente de la Fundación, tenemos que humanizar. ¿Y qué significa humanizar? Humanizar es hacer una situación mucho más humana. Y hacer una situación mucho más humana es garantizar la dignidad de las personas cuando se encuentran en esa fase absolutamente vulnerable. Y cuando hablamos de personas con enfermedades raras, cuando hablamos de personas con enfermedades poco frecuentes, estamos hablando de una vulnerabilidad espectacular. Y creo que tenemos que trabajar muchísimo más estos aspectos. Tenemos que acercarnos a las personas, a los pacientes, más allá de la ciencia, más allá de la patología, más allá de los tratamientos. Nos tenemos que acercar más allá de la ciencia, nos tenemos que acercar a través de los sentimientos, porque detrás de un paciente hay un ser humano, hay una persona, hay una biografía, con unas circunstancias muy particulares, con unos miedos, con unas incertidumbres, con unos temores, con unas angustias. Por tanto, tenemos que ver a los pacientes, los farmacéuticos en general, como pacientes, porque lo son, pero sobre todo como persona, como ser humano. Y para esto tenemos que cambiar las estrategias, tenemos que tener protocolos diferentes, tenemos que adquirir habilidades de comunicación que nos permitan afrontar bueno, pues a las personas garantizando su dignidad, y tenemos que adquirir actitudes, aptitudes mucho más humanas. Podemos hablar, por supuesto, de la colaboración, que claro, es que la colaboración, si quieres ahora me lo preguntas, podemos hablar de mucha colaboración. Claro, quiero que me lo preguntes. Por favor. Te lo iba a preguntar, pero gracias. Gracias por dejar que no se me vaya a olvidar. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. La humanización lo que establece es el compromiso nuestro de los profesionales sanitarios, no solo de los farmacéuticos, evidentemente, con el paciente. Es decir, una humanización establece ese compromiso y la dedicación a las personas, de las cuales, bueno, la enfermería sabe mucho de esto, y las oficinas de farmacia, los farmacéuticos de comunitarios también. Entonces, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo que es clave el tema de la humanización, que muchas veces hay gente que dice, bueno, pero hablar de humanización en los hospitales, hombre, si eso en los hospitales ya, por ser profesional sanitario ya tiene humanización, y no es cierto. Esto lo estamos viendo desde hace años, que está habiendo estrategias, y sobre todo estrategias que están dando resultados a nivel de hospitales, a nivel de servicios, a nivel de sociedades científicas, a nivel de colegios. Es decir, el tema de la humanización es muy importante y tenemos que seguir avanzando. Bien, ahora te pregunto lo que quieres. Vale, no, le voy a preguntar a Silvia, bueno, vosotros ya habéis comenzado con los comités, con las asociaciones de pacientes, y yo me gustaría que nos profundizara un poco más en eso, en cómo podemos mejorar la vida de los pacientes con enfermedades raras a través de los servicios de farmacia de los hospitales, a través de estos comités que, bueno, nuestra sociedad, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, ha sido la primera sociedad que ha incorporado a los pacientes. Hay un comité en la sociedad de pacientes. Entonces, ¿cómo nos cuentas tu experiencia? Porque todavía hay muy pocos servicios que tenemos o que llegamos hasta ahí. Sí, bueno, la colaboración con comités de pacientes, como decía hace un momento, es la prueba clara, ¿no?, de que el modelo ha cambiado, ¿no?, de que ahora pues lo que nos importa y todo el sistema está centrado en los pacientes, ¿no?, y ha dejado de ser mucho más paternalista, ¿no?, donde pues el médico y sus decisiones eran lo que importaban, ¿no?, y ahora nos centramos en los pacientes. Y lo que buscamos de alguna manera cuando nos acercamos a ellos es establecer pues bueno, una relación simbiótica, ¿no?, en la que ambas partes nos podamos beneficiar. Por una parte, lo que queremos es escuchar a los pacientes, acercarnos a ellos, entender
sus necesidades, sus inquietudes, ¿no? Y de alguna manera qué es lo que necesitarían de nosotros como farmacéuticos, en mi caso concreto, ¿no? Como farmacéutica de hospital, para mejorar su proceso asistencial, ¿no? Para comprender mejor cómo tomar los medicamentos, para acercarles, y en el más estricto sentido de la palabra, los medicamentos a los pacientes, ¿no? A lo mejor acercárselos a su domicilio. Tratamientos orales, pero tratamientos parenterales también, ¿no? No restringirlos solamente, ¿no? Pues eso, ¿no? A los tratamientos tradicionales, comprimidos, cápsulas, no, medicación que se administra también por vía parenteral y que se puede administrar en los domicilios con el apoyo y con toda la regulación necesaria. Y de alguna manera lo que buscamos también es que ellos nos ayuden a mejorar a nosotros mismos, ¿no? E implicarles en nuestros proyectos, en nuestra línea estratégica, ¿no? En buscar cómo ellos nos pueden ayudar a lo mejor a rediseñar y reorientar nuestros procesos, pensar en, bueno, pues a lo mejor oportunidades o proyectos para mejorar el uso seguro de los medicamentos, que nos ayuden también pues con una relación cercana y con reuniones, ¿no? Que podamos establecer y que podamos de alguna manera determinar una periodicidad pues anual o semestral, ¿no? Pues cómo podemos mejorar la información que les damos, ¿no? Las aplicaciones que utilizamos, los servicios, ¿no? Infraestructura que les prestamos. Y nosotros es verdad que hemos empezado a andar, ¿no? con bueno, pues un comité asesor de pacientes hace ya unos meses que se constituyó y bueno, pues lo han integrado evidentemente personas, ¿no? Del propio servicio de farmacia, ¿no? Pero también obviamente personas, pacientes, ¿no? Que tienen relación con el hospital y concretamente con el servicio de farmacia, representantes también de asociaciones de pacientes. Importante también la implicación de la dirección del hospital, ¿no? en estos grupos de trabajo, y la implicación también de otros servicios centrales o comisiones del hospital, ¿no? Que entre todos de alguna manera podamos articular pues una línea de trabajo, ¿no? Y establecer pues cuáles son nuestros objetivos prioritarios, ¿no? A corto, a medio plazo, según lo que nuestros pacientes nos demandan, ¿no? Y bueno, pues concretamente una de las de las solicitudes, ¿no? De las sugerencias un poco estrella, ¿no? Es conseguir trabajar en esa continuidad asistencial, en ese acercamiento de los profesionales y de los tratamientos a los pacientes, resolución de consultas incluso desde su domicilio, ¿no? O sea, la utilización, por ejemplo, de aplicaciones, ¿no? O la utilización o la puesta en marcha de programas que en mi hospital pues también llevamos ya un tiempo trabajando, de resolución de consultas telefónicas, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente se va de alta de un servicio de urgencias, ¿no? Y le surgen de repente en su casa dudas relacionadas pues con la medicación o con incluso trámites meramente administrativos, ¿no? Que bueno, pues ofrecerles a lo mejor un teléfono de contacto directo, que puedan hablar con un farmacéutico y que en ese mismo momento le aclaren si ese medicamento es compatible o no con otro crónico que toma y que no se ha acordado de decir a lo mejor en el momento al médico. O simplemente que nos dice que ha tenido un problema con la receta y que no sabe ni cómo localizar al médico para que le prescriba el tratamiento que sea en su tarjeta electrónica, y nosotros estamos accesibles, ¿no? Y con obviamente muchas más herramientas o muchos más recursos para poderle solucionar y dar soporte a estos pacientes de una manera ágil, ¿no? y efectiva. Por lo tanto, yo creo que es fundamental, ¿no? el poder trabajar en colaboración con ellos, ¿no? para mejorarles, ¿no? sus procesos, pero también para mejorar nosotros de alguna manera y poder seguir avanzando en esa línea. O sea que yo creo que esto sin duda es el futuro, ¿no? Muy bien. Evidentemente el farmacéutico en el hospital y eso se tiene que saber, lo tienen que saber los pacientes. Es una herramienta no solo por lo que has comentado, una herramienta para él porque cualquier consulta, cualquier interacción que tenga el paciente con un farmacéutico en el hospital, eso va a quedar registrado en la historia clínica, y aparte de todos los facilitadores, porque claro, los farmacéuticos, yo digo que somos buenos cuando somos facilitadores, cuando le facilitamos al médico, al paciente, pero cuando
tenemos una opinión que no coincide, ya no gusta tanto, pero bueno, hay que facilitarle. Pero además de eso, yo creo que es muy importante esto, que es una oportunidad para que el farmacéutico quede registrado en el registro de historia clínica cualquier cosa que considere importante para su tratamiento, para el seguimiento. Pero además de esto, os piden, claro, lleváis poco tiempo de experiencia, ¿os piden alguna cosa específica, es decir, alguna cosa concreta a los pacientes? Bueno, acabamos de empezar, pero y es un poco lo que decía, ¿no? La mayor demanda, ¿no? Es un poco atender, ¿no? Ágilmente esas necesidades, pues sin tener a lo mejor que tener que desplazarse de nuevo a un hospital, ¿no? Poder tener la cercanía, ¿no? Y la posibilidad de contactar con alguien que te resuelva una duda o que te resuelva un problema determinado, ¿no? Yo creo que eso es una de las grandes líneas de trabajo en las que hemos apostado, ¿no? Para el futuro inmediato, ¿no? Y en el que de hecho estamos ya trabajando y que ha surgido de la necesidad, ¿no? y de las necesidades que nos plantean los propios pacientes. Eso es algo además muy, muy valorado, que disminuye además las visitas, ¿no? recurrentes a los servicios de urgencias, ¿no? Mejora sin duda la calidad de vida de los pacientes, descongestiona también, ¿no? la asistencia, ¿no? en algunas unidades, y desde luego es uno de los puntos en los que vamos a seguir trabajando porque así nos lo han solicitado los pacientes. Muy bien, pues nada, Rosalía. La cooperación, coordinación con el resto de profesionales de la que hablábamos, me gustaría que me dijera qué cosas buenas tiene o ha tenido o tiene hasta ahora y qué retos nos planteamos respecto a esa comunicación con el resto de profesionales para el bien del futuro, para el bien del paciente en un futuro. Es decir, qué cosas buenas estamos haciendo desde hace tiempo y qué retos nos planteamos para el futuro. Desde luego, cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras, la altísima complejidad y la bajísima prevalencia hace que los profesionales tengan que estar muy especializados, muy actualizados, muy formados, pero además es que tiene que haber una colaboración muy estrecha. Desde la farmacia comunitaria sabemos que hay muchísimos medicamentos que lógicamente son de dispensación en el servicio de farmacia hospitalaria, donde la atención farmacéutica es fundamental en el tema de los medicamentos huérfanos, pero en farmacia comunitaria nosotros también dispensamos un montón, no solamente de medicamentos que sirven para aliviar síntomas, para mejorar la calidad de vida, el estado de salud de las personas, sino también productos sanitarios, que no tenemos que desechar esos productos sanitarios, que la correcta utilización va a afectar positivamente o negativamente en la calidad de vida. Y la atención farmacéutica desde la farmacia comunitaria también es importantísima, pero hay que reforzar y siempre estar alineados con farmacia hospitalaria y con los especialistas. Es decir, tenemos y hacemos, reforzamos el mensaje, aseguramos que entiende qué medicamento está tomando, aseguramos que entiende cómo tiene que ser la forma de administración, en qué condiciones tiene que administrar el medicamento, cuál es la dosis, aseguramos la adherencia farmacoterapéutica y sobre todo estamos muy pendientes de las reacciones adversas, que él sea consciente de las reacciones adversas que están indicadas en ficha técnica y que puede tener. Debido a la escasa experiencia clínica que hay y pues esa bajísima prevalencia, es fundamental que todos los actores, todos los profesionales sanitarios que estamos en torno a estos pacientes estemos muy alertas de esas incidencias que pueden surgir, de esos efectos adversos que no están descritos. Por tanto, en mi opinión, es que la voluntad de estar conectados y comunicados existe. Todos hablamos en muchísimos foros de esa necesidad, pero la realidad es que luego no es fácil comunicarnos los unos con los otros. Yo cuando he tenido oportunidad de hablar con estas personas que tienen estos cargos en el desarrollo de tecnologías, yo siempre digo lo mismo: por favor, la farmacia comunitaria es un agente clave de comunicación de información del paciente. Tenemos que mejorar la experiencia del paciente y la experiencia del paciente se mejora en cuanto nosotros podamos mejorar la comunicación. El paciente no puede ser un peregrino que va de un lado para otro
sin que nadie le resuelva el problema. Y no resuelve el problema porque no hay comunicación. Por tanto, la voluntad existe. El problema es que no existen los mecanismos eficientes para que haya comunicación entre nosotros, pero una comunicación bidireccional, porque si yo tengo una información, una demanda de un paciente que necesita resolver un problema que yo como farmacéutica comunitaria no puedo y a lo mejor tengo que contactar con el servicio de farmacia hospitalaria, tengo que tener un mecanismo de comunicación que sea ágil, que sea eficiente en beneficio del paciente. Entonces, comunicación, por supuesto, y reforzamos. Ellos hacen una atención farmacéutica que es fundamental. Nosotros reforzamos y hacemos nuestra atención farmacéutica, reforzamos mensajes, aseguramos adherencia, pero hay una serie de cuestiones que son muy simples, pero son vitales para los pacientes. Así que retos, para mí el reto fundamental es, porque deseos existen, al final todos trabajamos en pro del paciente, pero para mí el reto fundamental es que hay que agilizar la comunicación entre todos los que queremos estar comunicados, porque es que queremos estar comunicados. Muy bien, efectivamente, cuando el paciente se le dispensa la medicación en el hospital, el último profesional que ve al paciente antes de que el medicamento llegue se lo tome es el farmacéutico del hospital, y cuando está en la calle el último profesional sanitario que tiene contacto con el paciente sois los farmacéuticos comunitarios. Igual que en el hospital, la última gente es la enfermera, y yo siempre digo, cuando la enfermera es como la defensa de un equipo de fútbol, de balonmano, y el portero cuando falla le meten gol, no le meten gol al paciente, y lo mismo en nuestro caso. Sí, además, fíjate, los farmacéuticos en general, farmacéuticos en el ámbito en el que estemos, porque hay muchos ámbitos de desempeño, de desarrollo de la profesión, o sea, es una profesión que está muy concienciada en que tenemos que estar tremendamente actualizados en patología, actualizados en farmacología, en innovación. Nosotros, farmacéuticos comunitarios, ponemos foco en la tipología de paciente que tenemos. Lógicamente no podemos conocer en profundidad las miles de enfermedades poco frecuentes que hay, pero si yo tengo un paciente con una enfermedad poco frecuente, te puedo asegurar que voy a poner foco en ese paciente, que voy a estudiarme ese paciente y que voy a intentar investigar a través de los medios de información que tenemos las características de esa patología, la innovación, los fármacos. Vamos a poner foco porque a ese paciente hay que abordarle de una forma muy diferente, necesita una información diferente a la que necesita otro paciente. Pero hay veces que surgen dudas en un efecto adverso, surgen síntomas, bueno, pues que tenemos que hacer una consulta, dudas que les surgen, y tenemos que hacer una consulta que sea una consulta rápida, eficiente y que impacte en la salud del paciente, pero de una forma inmediata y rápida. Muy bien, yo solo decir una cosa, y ya vamos a pasar a preguntar al público. La comunicación tiene que llegar, es decir, lo que tú has expuesto es una realidad, pero no es fácil, pero no solo con los farmacéuticos, es que una enfermera que ve a un paciente tampoco te creas, no puede contactar directamente así. Lo que pasa es que, bueno, que lo tiene al lado, en la consulta de al lado, y es mucho más fácil, pero si la enfermera está en otro centro, está tiene prácticamente las mismas dificultades. Estamos trabajando desde los servicios centrales y desde el Ministerio en esto. No sé cuándo llegará, yo sé que tiene que llegar, no sé cómo llegará, pero bueno, las tecnologías, espero que a medio o largo plazo esto y otras muchas cosas se vayan mejorando, ¿vale? Juan Carlos, perdona, yo es que quería hacer un comentario a este respecto, y es que lo que comentaba Rosalia de la necesidad de ¿no? establecer canales de comunicación efectivos, ¿no? Nosotros en mi hospital hemos empezado a trabajar de manera colaborativa con las oficinas de farmacia de nuestra área sanitaria, porque detectamos, yo estoy concretamente en el área materno-infantil, ¿no? Y tenemos pues muchos pacientes que se van de alta y que se van, por ejemplo, con fórmulas magistrales, ¿no?
que es uno de los temas pues, bueno, donde más podemos actuar nosotros como farmacéuticos y que muchas veces nos encontramos con problemas, ¿no? Pero simplemente tan sencillos como que a lo mejor el médico no ha cumplimentado correctamente, ¿no? La prescripción, ¿no? Y entonces pues no se le puede dispensar en una oficina de farmacia, ¿no? Y entonces el paciente va como una pelota, ¿no? De un sitio a otro, no se entera muy bien qué es lo que ha pasado, no le dan la medicación en un lado, no sabe a quién tiene que recurrir, ¿no? Entonces, un poco una manera también de ayudarles es establecer, ¿no? Esa relación, ¿no? Y ese pues un grupo de trabajo para que fluya, ¿no? La comunicación de estos problemas de un lado y de otro, que entendamos, ¿no? Qué es lo que es necesario pues en la farmacia comunitaria, ¿no? Que nosotros hagamos bien desde los hospitales y viceversa, para que al final tengamos todos claro, ¿no? La ruta que tengamos que seguir, no maremos a los pacientes, ¿no? Y terminen recibiendo el tratamiento que necesitan en tiempo y forma, ¿no? Que es el objetivo que perseguimos todos, ¿no? Entonces, bueno, es una iniciativa, ¿no? Que hemos empezado a trabajar, todavía no está consolidada, ¿no? Pero que yo creo, ¿no? Que va y que todo el mundo, me imagino que estará de acuerdo, ¿no? En que va en esa línea y que sin duda es el futuro, ¿no? Y algo por lo que tenemos que apostar. Muy bien, totalmente de acuerdo. Bueno, nos quedan creo que 10 minutos. Si queréis alguien hacer alguna pregunta, yo creo que aquí todos nos creemos lo que estamos diciendo, y ahora nos falta que el paciente se crea que el farmacéutico no está solo para allí porque no sabe muy bien para lo que está. En la oficina de farmacia sí, pero en los hospitales a lo mejor. Entonces, no sé si queréis hacer alguna matización, alguna... Yo creo que... Claro. Gracias. Yo creo que una pequeñísima matización, más que matización, es un complemento, no acaba de decir, que me parece tremendamente importante. Parece que siempre la comunicación tiene que ser a través de medios digitales, parece un centrado ahora la chifladura de los medios digitales continuamente, más ordenadores, más conexiones, más plataformas, más wifi, más todo lo que sea. Hay un papel importantísimo que debe de jugar el comunicador persona, y que está subiendo su nivel en este momento tremendamente, porque no es solamente comunicar su información, es hacer la amalgama de esa información. Y el único que puede hacer que un farmacéutico pueda entenderse con un abogado de la salud, que para proyectos son imprescindibles también los abogados de la salud, como los economistas de la salud, como cualquier otro. Esa amalgama la tiene que hacer una persona o 20 personas, pero personas, es lo que quiero decir. Y no solamente un aparato, los aparatos transmiten eso, pero el que tiene que hacer la amalgama debe ser un comunicador. Y yo creo que en este momento algunas universidades, la Complutense, por ejemplo, ahora tiene aquí en Madrid, tiene en Madrid un estupendo proyecto de levantar también el nivel de los comunicadores para que pueda ser un vehículo intercultural entre todas las disciplinas que están implicadas en los proyectos. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Jesús, tío, que siempre habla. Bueno, ahí. Ana. Es para que se diera todo el mundo cuenta que ya está. Y eso que es tu amigo, Jesús, si no... Bueno, yo creo que un tema que ha salido aquí subyace, ¿no? Que al final, bueno, también aquí estamos representados de todos los agentes, y que esto que pone ahí un reto para la farmacia, yo creo que es un reto para todos, ¿no? Cada uno desde nuestra perspectiva aportamos un poco. Muchas veces sí que es verdad que las enfermedades poco frecuentes todavía te ves más aislado, ¿no? Por eso Silvia es la referente de enfermedades raras en el hospital. Yo creo que esto también ella no lo va a decir porque es muy humilde, pero yo desde fuera lo puedo decir, que es muy importante identificar a estos referentes y que en todos los servicios implicados haya un referente, porque si no es siempre empezar con el mismo cuento. Entonces, ella se apoya en otros farmacéuticos con otros conocimientos farmacoterapéuticos de otras áreas, de cardio, de nefro, pero ella tiene la línea y sabe la metodología para recibir más rápido la información, ¿no? Yo creo que esto es otra cosa que
igual que hay farmacéuticos de oncología, farmacéuticos, deberíamos luchar, no solo farmacéuticos, yo hablo farmacéuticos porque es de lo que conozco más, pero no deberíamos abogar por estos referentes dentro de los hospitales, porque muchas veces una enfermera detecta algo, un médico detecta algo, y hasta que el circuito se pone en marcha, incluso internamente, entonces si buscamos la eficiencia del proceso y lo que nosotros podemos hacer, yo creo que eso, por ejemplo, es una clave de éxito del acceso o de la atención que damos a los pacientes con estas enfermedades poco frecuentes, ¿no? Saber quiénes son los referentes en cada hospital y que dependiente de esta comisión de farmacia pues haya esta comisión de tratamientos poco frecuentes, creo que debería ser una buena práctica a extender y que agilizaría mucho. Y un tema que aquí no ha salido directamente, ha salido en otras mesas, sé que ayer y probablemente en las siguientes, ¿no? Pues toda la parte de el compromiso que tenemos que tener con la publicación de los resultados de estos datos. No lo quiero llamar investigación porque creo que es más que investigación. Es este conjunto de datos que generamos, tanto pacientes como profesionales, debemos darlo a conocer mucho más rápido para gestionar mejor tanto las expectativas de los pacientes como las expectativas del sistema, ¿no? Porque a veces estamos hablando de barreras de acceso a medicamentos o tratamientos de soporte que en realidad no están dando resultados. Y las familias están sufriendo pensando que no les dejamos, les ponemos barreras para acceder, pero otras familias, ¿no? Y en esto las asociaciones de pacientes y estas iniciativas de pacientes creo que hacéis un papel fundamental en decir, mira, no, es que no es oro todo lo que reluce y cuando el oro reluce hay que aplicarlo rápido. O sea, ir en los dos sentidos, ¿no? Y que muchas veces no solo son medidas farmacoterapéuticas, sino son medidas, pues la alimentación, que es el caso que protagonizamos aquí, o la fisioterapia, porque creo que a veces en esta mesa concreta en la farmacia ponemos mucho el foco en los medicamentos, en los raros, en los caros, pero hay muchas medidas que no son caras, que no son raras, que para otras enfermedades no son poco frecuentes, sino que es aplicarlas a estas enfermedades poco frecuentes. Y creo que pues, estos farmacéuticos de referencia, en cualquiera de los ámbitos, creo que nos puede ayudar a ir más rápido y llegar más lejos y aportar más valor. Simplemente. Ahora ya me has abierto un melón. Aunque sería abrir otra mesa totalmente diferente y para no repetir lo que seguro habéis dicho, yo quiero hacer una pregunta de reflexión. Yo, además de en la sala, ahí estoy viendo 3 farmacéuticos. Y es algo que me quejo siempre. ¿Cuándo vais a trabajar juntos realmente? Porque ahí tenemos un farmacéutico que está en administración, alguien de farmacia comunitaria y alguien de farmacia hospitalaria. ¿Cuándo vais a trabajar juntos con la industria, con los pacientes y con nosotros de una manera real? Y la culpa la has tenido tú, que me has preguntado. A ver, yo, al hilo de lo que Jesús dice, y venían dándole vueltas antes, una cosa que muchos de los productos farmacéuticos que se comercializan tienen dispensación hospitalaria. Para humanizar al paciente habría que ayudarles, bueno, como después de COVID con telefarmacia, exactamente. Muchos, no sé si se siguen manteniendo o se cortó. Sí, nosotros la verdad es que la pandemia, si algo bueno tuvo, desde luego fue que permitió, ¿no? Implantar mecanismos, ¿no? Y circuitos que nos llevaban los pacientes demandando desde hacía tiempo y que, bueno, pues por circunstancias no habíamos podido materializar.
Y eso fue el punto de inflexión que nos hizo ponerlo en marcha, el envío al domicilio, ¿no? Y a día de hoy en mi hospital continuamos trabajando en esta línea. O sea que eso ha venido para quedarse. Yo comentar. Bueno, voy a contestar primero a él y a ti. Es cierto, ¿cuándo vamos a colaborar entre los farmacéuticos, entre los distintos ámbitos? Yo ahora desde la administración estoy colaborando porque cuando he llegado allí no me queda más remedio y además estoy encantado porque estoy trabajando con con los presidentes de los colegios farmacéuticos, con los farmacéuticos de oficina de farmacia, con los de primaria y con los de hospital. Y la verdad es que todos, antes de que nada, somos farmacéuticos y luego nos hemos dedicado a otro curso profesional. Y creo que es necesario. Muchas veces dices, ¿por qué no colaboras? Pues no lo sabemos tampoco. Estamos en el día a día y quizá haga falta que desde arriba te impulsen mediante proyectos, mediante cualquier tipo, pero vamos, yo llevo prácticamente 4 años y estamos encantados, estamos colaborando y yo he conocido cosas que no conocía hasta llegar aquí. Entonces, bueno, vamos, a lo mejor es un reto que tú no estabas, pero es uno de los retos que sí, tenemos que afrontar. Y respecto a lo que tú comentas, nosotros ahora hay una estrategia para las zonas de intensa y extrema despoblación a nivel europeo, a nivel nacional, de año 2021 hasta año 2031, y nosotros en Castilla-La Mancha estamos haciendo ahora un procedimiento, un concurso para contratar un servicio y para llevar los medicamentos que se dan en el hospital a esas zonas que muchas veces aquí en Castilla-La Mancha pues a lo mejor están a 80 kilómetros y eso. Entonces, como decía Silvia, la telefarmacia, igual que la telemedicina en general, pero la telefarmacia ha llegado para quedarse tanto en los hospitales como en las oficinas de farmacia. Y ya os digo, hay proyectos que tienen 10 años de duración dentro de una estrategia y que estamos implantando y vamos a seguir haciendo igual. Desde luego. ¿Para qué has preguntado más, Jesús? Nadie quería preguntar y ahora quieren todo. Sí, bueno, desde luego hay que favorecer entre todos el acceso del medicamento. Hay pacientes que les resulta complicado por su casuística, por sus problemas particulares, el acceder. A lo mejor simplemente es la movilidad, acceder a los hospitales a por su medicación o por temas de trabajo. Hay que buscar mecanismos, desde luego, para garantizar la máxima accesibilidad, pero además con las mayores garantías de seguridad del paciente. Es decir, un medicamento tiene que ser estable, tiene que ser seguro, tiene que ser eficaz, y en ese trayecto desde donde salga hasta el paciente, desde luego hay que garantizar todo eso. Y, por supuesto, tiene que llegar al paciente con la máxima información posible para que no tenga ninguna duda de cómo tiene que administrarlo y cómo tiene que dosificarlo. Entonces, yo creo que, y por supuesto defiendo que los farmacéuticos comunitarios, pues dada la cercanía que tenemos al paciente y la amplísima capilaridad, yo creo que para esta gestión hay que contar con la farmacia comunitaria. Habrá diferentes casos, hay diferentes situaciones, pero lo que tenemos que hacer es trabajar en 1, 2, 3 o 5 sistemas que garantice la mayor accesibilidad posible del medicamento al paciente en función de su casuística particular y garantizando que ese medicamento llega al paciente como tiene que llegar, con trazabilidad, con garantía de seguridad, de eficacia y de estabilidad, y con garantía de que el paciente no solamente recibe la información, sino que hay alguien detrás que está reforzando esa información para asegurar la adherencia y la toma correcta del medicamento. Yo creo que, vamos, totalmente es cierto, también lo iba a decir yo más o menos, un poco peor que tú. Sin embargo, yo creo que es muy difícil, porque hay dos componentes que no hemos comentado en esto de la dispensación hospitalaria. Uno,
Algunos de los medicamentos que se prescribieron como dispensación hospitalaria habría que reevaluarlos, si realmente deben seguir siendo dispensación hospitalaria, dado el nivel de formación de la población y la ayuda de la farmacia comunitaria, que es tremendamente importante, o no. Y luego hay un componente que es muy difícil que progrese. La telefarmacia, por supuesto que no, pero es el tema económico. Hay un problema de márgenes tremendamente importante que no podemos olvidar entre unos y otros. Y ese no es objeto de esta reunión, pero es muy complicado llegar a un acuerdo en el tema de los márgenes. Sí, bueno, cuando has comentado la accesibilidad de ese medicamento hospitalario al paciente, de buscar unos medios para que ese medicamento llegue a ese paciente, lo que todavía no entendemos, yo he estado 8 años en la Junta del Colegio con Rosalía en el Colegio de Madrid, se hicieron pruebas piloto y habiendo 22.000 farmacias y teniendo la mejor distribución farmacéutica del mundo, porque tenemos una distribución fantástica, y se han ofrecido a ello, ¿cómo no se hace? A través de la distribución que se ha ofrecido. De forma gratuita, las farmacias nos hemos comprometido a dar ese acceso de ese medicamento y esta colaboración que pide, no entendemos desde la farmacia comunitaria cómo no se nos utiliza. Cuando en el COVID se ha visto que la farmacia hemos hecho funciones que no eran las nuestras y se han quedado ya. Se han quedado porque el centro de salud estaba colapsado. Sí, hay muchos intereses, efectivamente. Son intereses todos. En este mundo todos son intereses y enfrentamientos absurdos entre profesionales. Pero cuando las farmacias nos hemos ofrecido, los colegios han ofrecido, la distribución se ha ofrecido, el hospital está para otra cosa. Pero cuando ese paciente ya se va a su casa, el paciente está como loco deseando de ir a su farmacia, a la de Rosalía, a la mía, a la suya, que nos conocen, estamos al lado, les tomamos la atención gratis, les conocemos y les hace... Además, yo estoy en Ciudad Lineal, que además no sé cómo, el hospital de referencia es el Ramón y Cajal, que está lejísimos, una mala combinación, y cuando tienen que ir al hospital es que, o sea, no lo entiendo. Esta colaboración que dice, no lo entiendo. Son cosas que es que no me entran en la cabeza. Cuando la farmacia se ha ofrecido, la distribución se ha ofrecido y funcionaría de maravilla. Entonces, es una pregunta que dejo en el aire. A la última pregunta que está ahí. De todas formas, yo digo que esto primero no depende de nosotros, segundo, habría que establecer cómo hacerse y bueno, está lo de los márgenes que es indudable. Estamos hablando de mucho dinero y entonces, bueno, tendremos que buscar poco a poco, tendremos que ver cómo se hace esta colaboración, pero no podemos pasar del todo a la nada. Y claro, eso tiene que ser una regulación nacional que se con acuerdo de todas las partes y con vista a la sostenibilidad del sistema. Eso es lo que tenemos que hacer. No, ¿quién? Vale. Muchas gracias a todos.